pasado las participaciones, nada más para clarificar. A ver, la prisión preventiva no va a dejar de existir. Existe la prisión preventiva justificada. Cada vez que esté en riesgo que se fugue la persona, la víctima, que se lleve el proceso, existe esta necesidad de que el Ministerio Público diga, pido la prisión preventiva, porque justifico que puede suceder que se fugue la persona. Eso no va a dejar de pasar. El problema es que cada vez vamos metiendo más y más y más cosas a este catálogo, que ahora, además, con esta redacción, que dice que tiene que tener una interpretación literal, evita al juez, que como mi compañero Ricardo Anaya comenta, pueda utilizar cualquiera de las otras medidas cautelares. Va a tener que ser sí o sí prisión preventiva oficiosa. Y acá en este catálogo no hay solo delitos graves. A ver, está el robo a casa-habitación. Robo a casa-habitación. Cualquier persona que sea detenida por robo a casa-habitación, el juez de control lo va a tener que meter sí o sí a prisión preventiva oficiosa, porque aquí dice que esto se tiene que interpretar literalmente. Hay personas en la cárcel sin sentencia siendo inocentes, y ustedes lo saben. Esto va a ocurrir a la N potencia, porque le van a quitar al juez el criterio interpretativo de usar o no esta medida cautelar, dependiendo si él ve que esta persona no se va a fugar, es que no está en riesgo la vida de nadie, es que voy a poder seguir llevando el proceso en libertad. Más pobres a las cárceles. Eso es lo único que estamos haciendo con esto. El último párrafo es el peor. Por eso les digo, de todas las reformas que ha tenido el 19 constitucional, esta es la peor. Siquiera revisen el catálogo y dejemos solo delitos muy, muy graves, que aunque el artículo no tiene que ver con punitividad, sino con medidas cautelares, no podemos tener este tipo de delitos como un robo a casa-habitación y luego pedir una interpretación literal del hecho. Es gravísimo lo que estamos haciendo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos en contra. Mi compañera Claudia Anaya ha explicado claramente algunos de nuestros argumentos. Primero, hay que decir, efectivamente, aquí no se trata de eliminar la prisión preventiva. Esta reforma se trata de ampliar el catálogo en la Constitución. Empezaron con 6 delitos, con 6 tipos penales, pasaron a 16 y hoy quieren 22. ¿Qué significa esto? Significa que hemos fracasado. Y digo hemos porque somos mexicanos. Significa que estamos buscando salidas fáciles. Significa que estamos frente al populismo judicial. Tratar de hacer cosas para que la gente se sienta complacida, pero no necesariamente hacer justicia. Hablar de que estamos a favor de llevar a la cárcel a los delincuentes, por supuesto que sí, pero si les das a las autoridades la prisión preventiva oficiosa, ya no se esfuerzan en comprobar que esa persona es efectivamente un delincuente, porque ya está en la cárcel y aparentemente la sociedad está tranquila, aunque más tarde salga porque está mal fundamentada esa privación de su libertad. Hay varias contradicciones y quiero señalar algunas de ellas. Primero, ustedes hablaron en la reforma pasada constitucional de que solo habrá interpretación literal. Y esto se contradice mucho también con esta reforma, porque puede conducir efectivamente a que cuando el juez la revise no interprete precisamente el espíritu del legislador. Todo lo que aquí ustedes han dicho, tendrían que ir a explicarle al juez qué los orilló a aprobar esta reforma violatoria de los derechos humanos. No significa la interpretación literal que no va a tomar en cuenta el contexto o las necesidades sociales, que viene en la exposición de motivos de ustedes en la reforma que se aprobó, donde se prohibió la interpretación. Quiero también decirles que es importante para que la gente sepa por qué también se nos ha criticado en organismos internacionales y se nos ha recomendado eliminar
la prisión preventiva oficiosa, porque la prisión preventiva que podríamos tener justificada puede hacerse, pero hay que poner a trabajar a los juzgadores, hay que poner a trabajar a los impartidores de justicia. ¿Esto qué significa que pudiese aplicarse la justificada? Si está en condiciones, si se presume que se puede sustraer a la acción de la justicia, que pone en riesgo a la víctima y a los testigos, que puede afectar el desarrollo del proceso. Si se comprueba esto, como una excepción, se puede privar de la libertad. Hoy es increíble que 4 de cada 10 que están en la cárcel no tienen sentencia y la mayoría de ellos son pobres, porque los que tienen dinero pueden pagar un abogado y litigar todo esto. Pero también hay otra contradicción. Ustedes dicen que van a aumentar en este catálogo el delito de extorsión. Y es increíble, porque la extorsión en su mayoría viene de las cárceles, de esos presuntos inocentes que están ahí. 3.7 millones de extorsiones vienen de las cárceles. Entonces la solución no es esta. La solución es, ¿por qué no inhibimos el uso de celulares ahí adentro? ¿Por qué no usamos la tecnología? ¿Por qué no limpiamos las cárceles? Porque adentro no solo hay celulares, hay droga, hay armas, hay una serie de cosas y hay gobiernos ahí en las penitenciarías que tienen justamente sus grandes negocios y ustedes lo saben. Hoy lo único que he escuchado yo aquí es que están tratando de justificarse y convencerse ustedes mismos, porque esto es una violación a los derechos humanos y esto contradice todo lo que hemos aprobado en las reformas anteriores bajo los argumentos de ustedes, o más bien que ustedes han aprobado. Ustedes hicieron una reforma judicial que no es una reforma de justicia, que argumentaron otras cosas distintas a las que hoy están argumentando. Por lo tanto, esta no es la solución que necesitamos. Nosotros vamos a votar en contra y vamos a luchar porque tengamos una verdadera justicia. ¿Por qué repiten una fórmula que no ha funcionado desde hace años, inclusive desde que gobernaba el PAN al que tanto han criticado? Gracias, presidente. Gracias, senadora Villeno. Ahora, hasta... Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos ve a través de las redes sociales del canal del Congreso que el día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro en Jalisco? ¿De Nuevo León también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán? Fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean separados los daños, que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae
con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Muchas gracias. Es cuanto. Tenemos que les pareció el video. Dice Claudia Anaya que según la redacción se le va a quitar al juez el criterio interpretativo de usar o no la medida cautelar. Así que con esta reforma van a ir más pobres al tambo y que es gravísimo lo que se está haciendo. Y dice que de todas las reformas el 19 constitucional es el peor. A continuación Villano suelta veneno también y dice que se está fracasando porque se está buscando salidas fáciles, porque se está frente al populismo judicial. Dice que se está a favor de que se lleven a los malos al tambo, pero si se les da a las autoridades la prisión preventiva oficiosa ya no se van a esforzar por comprobar la culpabilidad de la persona. Dice que está mala interpretación literal por parte del juez y hay una contradicción muy grande, porque se habla de que se va a eliminar el delito de extorsión y de las cárceles viene un porcentaje muy grande de extorsión, pero que sería bien que se quitaran los celulares a los malos mejor. Y a continuación Andrea Chávez le cierra la trompa a las dos juntas y les dice que queda de manifiesta nuevamente la hipocresía que caracteriza a la oposición, y dice que les muestra un comunicado por parte de la CONAGO en 2023 donde solicitan que no se elimine la figura de la prisión preventiva oficiosa y todos los gobernadores firmaron. Y dice Andrea Chávez que les entrega el documento para que dejen de estar fregando. Como ven, amigo, les cerró bien cerradita la trompa a la oposición. Estar pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.